Vamos a dar el tiempo a nuestro hermano Gerardo. Muchas gracias, hermano Luis, muchas gracias, pastor Roberto, gracias a los ancianos y gracias por el privilegio de estar nuevamente compartiendo la palabra con ustedes. Ya tenía mucho tiempo de no predicar acá en esta iglesia, pero siempre es un gusto y un privilegio hacerlo. Obviamente el tema que tienen en sus boletines es un tema que va de la mano con una serie de temas que se han estado compartiendo. La serie de temas tiene que ver con el evangelismo y nuestro papel como iglesia y como cristianos a nivel individual, pero también a nivel colectivo como pueblo de Dios, de evangelizar, de realizar la tarea evangelizadora. Y quiero comenzar con una historia que escuché sobre este tema relacionado al evangelismo. Se cuenta que un peluquero se convirtió a Cristo, y este peluquero que se convirtió a Cristo pues estuvo mucho tiempo siendo recién convertido. Él quería saber cómo evangelizar, porque obviamente él quería que los demás pudieran tener la experiencia de Jesús que él tenía y el gozo que él tenía ahora. Pero él no sabía ni nadie le había enseñado exactamente qué era esto de evangelizar. Entonces resulta ser de que una vez caminando hacia su casa encontró en una iglesia que había un rótulo que decía Seminario Intensivo de Evangelismo, aprenda a evangelizar de manera efectiva. Y él pues dijo, bueno, esta es mi oportunidad. Entró a la iglesia, recibió el curso y posteriormente en el curso le dieron algunas estrategias para evangelizar, y en una de las estrategias claves que le dijeron fue: usted cuando evangelice haga una pregunta clave, y la pregunta clave que usted tiene que hacerle a las personas es: pregúntele si está preparado para morir. Y obviamente después la persona pues le va a decir lo más seguro que no, o no estoy muy seguro de dónde voy a ir después de la muerte, y a partir de esa pregunta entonces usted sigue la conversación. Pues el peluquero se llevó ese consejo, se le quedó muy grabado, y cuando regresó a su trabajo, el primer día de trabajo, pues llegó el primer cliente, lo sentó, empezó a preparar al cliente y entonces sacó su navaja, la empezó a afilar enfrente del cliente y le dijo: señor, ¿está usted preparado para morir? Obviamente sabemos la reacción, o puede imaginarse la reacción de esta persona. Salió corriendo, quizás sin querer regresar a esa peluquería. Pero el tema del evangelismo es un poquito más profundo, obviamente, que estrategias. Y las estrategias en general no son malas en sí mismas. Podemos aprender estrategias, es válido aprender estrategias, es válido aprender metodología, pero a mí me gusta centrarme más en principios para evangelizar. Y yo quisiera compartir en esta mañana con ustedes, yendo de la mano con algunas de las cosas que se han dicho, y creo que no va a ser nada nuevo, espero yo que no es nada nuevo lo que voy a decir, pero reforzar algunos principios que extraemos de la mano de Jesús. Y por eso yo le he titulado al tema Evangelismo al estilo de Jesús. Y un pasaje que nos va a servir como punto de partida, no agota el tema obviamente, pero como punto de partida es el pasaje que está en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Si es tan amable, puede acompañarme en sus Biblias al Evangelio de Juan, capítulo 4. No lo vamos a leer todo, es un pasaje muy conocido, es un pasaje muy usado, es el pasaje del encuentro que tiene Jesús con una mujer de Samaria. Pero en este pasaje también encontramos algunos, o podemos desprender algunos principios importantes para evangelizar al estilo de Jesús. El primer principio que quisiera resaltar, yo lo llamo el principio relacional. El principio relacional, y se ha hablado ya de esto acá. Hemos escuchado al pastor Roberto y otros que nos han expuesto la importancia de que cuando nosotros nos acercamos al tema de la evangelización o el evangelismo, no estamos vendiendo un producto, estamos construyendo relaciones. Tenemos que aprender a ser amigos del no creyente y no solo vendedores. Yo recuerdo cuando viví en Oaxaca, que fuimos pastores 4 años, había un hermano que empezó a asistir a la iglesia y él trabajaba en las ventas, él vendía un producto.
y usted sabe que el vendedor está ahí encima y está vendiendo el producto y uno no lo deja respirar propiamente, pero está convenciendo y tratando de persuadir de que es el mejor producto. Muchas veces, tal vez consciente o inconscientemente, me he puesto a pensar que hacemos demasiado énfasis en tratar de convencer a la gente, como que si nuestra tarea o nuestro rol principal como creyentes sea convencer o persuadir de que este producto es el mejor. Pero ¿qué tal si damos un poquito la vuelta al asunto? ¿Qué tal si nos percibimos no tanto como vendedores, sino como amigos? Amigos que construyen puentes. Lo que está haciendo Jesús, y llama la atención cómo inicia el contexto este pasaje de este encuentro que tiene Jesús con esta mujer, es que Jesús toma una decisión deliberada que tiene que ver con construir puentes, con romper y botar barreras, en este caso barreras religiosas, culturales, étnicas, políticas, y construir puentes. Si usted nota en el versículo 4 del capítulo 4 de Juan, dice, desde el versículo 6 dice: salió de Judea Jesús y se fue otra vez a Galilea. Y miren lo que subraya el versículo 4. Y le era, ¿qué dice? Necesario. Le era necesario pasar por Samaria. Ahora, aquí tenemos que detenernos un minutito y pensar en el contexto histórico, social, cultural y religioso. Porque un buen judío no diría esto que dice Jesús. Un buen judío diría: me es necesario no pasar por Samaria. Me es necesario no pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque judíos y samaritanos, como bien lo va a recordar a la mujer a Jesús, no se trataban entre sí. Había un pleito, una enemistad histórica que venía de años, religiosa, cultural, étnica, racial, que hacía que supuestamente, por los prejuicios y barreras culturales, religiosas, supuestamente un judío no podía hablar, mucho menos a una mujer samaritana. Pero Jesús otra vez nos da una gran lección acá de romper el protocolo, de romper los prejuicios, de romper la barrera, porque Jesús está no en el asunto de construir más barreras, sino en el asunto de construir puentes. Y es Jesús el que deliberadamente decide: me es necesario pasar por Samaria. Y Jesús toma la iniciativa. Somos nosotros, mis hermanos, en la tarea de evangelismo, que necesitamos ser los primeros en tomar la iniciativa. No podemos esperar que el no creyente tome la iniciativa. Nosotros tenemos que tomar la iniciativa, y no solo eso, sino romper prejuicios, puentes, crear puentes, romper barreras de cualquier tipo. La gente tiene muchos prejuicios allá afuera sobre los cristianos y sobre la iglesia. Pero nosotros también tenemos muchos prejuicios sobre las personas de afuera. ¿Quién va a tomar primero la iniciativa? ¿A quién le corresponde? Déjenme sugerirles que, a la luz del ejemplo de Jesús, es a nosotros como iglesia y como cristianos a quienes nos corresponde tomar la iniciativa y crear puentes. Aprendamos a ser amigos. Amigos. La palabra amigos es una palabra de mucho peso. Yo le hago una pregunta, no me tiene que contestar, pero es una pregunta que una vez yo me hice a mí mismo. ¿Cuántos amigos no creyentes tiene usted? Piense por un momento, no me responda. Piense usted, ¿cuántos amigos no creyentes tiene? Amigos, no estoy diciendo conocidos, familiares, amigos. Amigos que saben que cuando están pasando una necesidad, un problema, una situación aguda de crisis, ellos van a acudir a usted y no a otro. Eso es ser un amigo. Cuando uno está pasando un momento difícil o de crisis, uno acude a sus amigos. Seamos amigos de los no creyentes. Este principio, esta verdad, creo que empezó a hacerme clic. Empecé a entenderla cuando tomé el primer pastorado de jóvenes en mi país, en El Salvador. Yo era un recién graduado de seminario, joven, bueno, más joven, pues todavía, un poquito más, patojo, inexperto, novato en muchas cosas. Tenía mucho conocimiento, muchas ideas de lo que quería hacer, pero me faltaba experiencia. Y entonces llegó un joven, que nunca voy a olvidar, su nombre es Marvin,
empezó a llegar, pero Marvin no era un joven poco común, era el típico joven que ningún pastor de joven quisiera tener en su iglesia, porque era problemático, revoltoso, hacía las preguntas incómodas, no tenía pelos en la lengua para hablar. Muchos de los jóvenes, incluso de los mismos jóvenes, lo veían un poquito con recelo y decían: este es un poco raro, este chico. El pastor general y algunos de los ancianos ya empezaron a ver y dice: tienes que prestarle atención a este joven. Entonces, pues bueno, yo lo que hice, se me ocurrió, es invitarlo a tomar un café y reunirme a platicar y conocerlo un poquito más, y que me conociera un poquito más. Y nos reunimos en un café a platicar, y le digo: bueno, Marvin, pues el discurso pastoral, ¿verdad? El discurso del pastor de jóvenes, novato e inexperto. Y le dije: Marvin, pues tú sabes que yo soy pastor de los jóvenes, y yo quiero que tú sepas y que te quede muy claro de que estoy para servirte, de que puedo aconsejarte si tienes algún problema y esto y lo. Y bueno, al final nunca se me va a olvidar la respuesta de Marvin. Él me dijo: gracias, pero con que seas mi amigo me basta. Con que seas mi amigo me basta. Y él era muy directo siempre para hablar. Pero esas pequeñas frases, esas palabras se quedaron acá en mi mente y en mi corazón. Y pensé: tiene razón. Muchas veces queremos hacer un montón de cosas, pero la amistad, y no solo estoy hablando en el contexto de la iglesia, pero afuera, en el contexto del evangelismo, la amistad, el principio relacional. Hoy en día se habla mucho de lo relacional, desde hace tiempo atrás, pero la clave es de que construimos relaciones. Y es más fácil poder compartirle de Jesús y de nuestra fe a una persona con el cual yo me he ganado el respeto, el derecho de ser escuchado, que llegar como un vendedor a tocar la puerta y decir: ¿me quiere escuchar? Yo creo que necesitamos entender, porque Jesús lo que hace es toma la iniciativa y le dice a la mujer, fíjese cómo inicia la conversación entre estos dos personajes: y estaba allí en el pozo de Jacob. Y entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta, esto quiere decir el mediodía, hacía calor. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y es Jesús que rompe el hielo, abre la conversación, crea puentes y le dice, y es Jesús quien le dice a la mujer: tengo sed, dame de beber. Y la mujer se sorprende. Jesús está rompiendo un prejuicio, Jesús está creando puentes, Jesús está construyendo una relación. El segundo principio que viene de la mano con el anterior, yo lo llamo, y lo tienen en sus boletines, el principio conversacional. Y este se desprende de manera natural del principio relacional, porque el principio conversacional significa que tenemos que aprender a contar las conversaciones y no solo a contar las conversiones. Yo crecí en una iglesia donde se fijaba mucho en las estadísticas y los datos, y cuántos aceptaron a Cristo, y cuántos pasaron al frente, y cuántos levantaron la mano. Y está bien, necesitamos tener algún registro, no estoy diciendo lo contrario. Pero a veces puede ser que nuestro énfasis o la balanza esté tan inclinada en simplemente contar las conversiones que nos olvidemos de contar las conversaciones. Porque las conversaciones son más importantes, son significativas. Esa conversación que tuve con este joven nunca se me va a olvidar. Gracias a Dios, al final, cuando íbamos a viajar a Oaxaca y dejar el pastorado jóvenes en El Salvador, yo, en mis palabras de despedida al grupo de jóvenes, les dije, conté la anécdota y solo dije: espero, le dije a Marvin, haber sido tu amigo, espero haberme ganado, porque esa conversación que tuvimos en ese café fue el inicio de muchas conversaciones. Y una de las cosas que tenemos que aprender es aprender el arte de entablar conversaciones. Jesús era un maestro, era un artista en entablar conversaciones, en romper el hielo, en llevar a las personas de un punto a otro punto, pero no de una forma forzada, sino de una forma natural. Jesús está llevando a esta mujer, y algo que me llama la atención de este pasaje es que Jesús inicia con uno de los temas más triviales y superficiales, si usted quiere: el agua, tengo sed. Jesús no inicia, irónicamente, con un tema espiritual, no entra de una vez
con la Biblia, no entra de una vez hablándole de temas profundos, teológicos, espirituales. Jesús habla de un tema simple, humano, una necesidad sencilla. Y empieza a conversar. Y en la conversación luego empieza a salir a flote no solo la necesidad obvia del agua, sino que el agua se convierte en una metáfora de una necesidad emocional, sentimental que esta mujer tiene, cuando luego ella empieza a contarle la historia a Jesús. Pero si Jesús hubiera empezado de otra manera, a veces sospecho que la mujer no se hubiera abierto a contarle sobre su vida a Jesús. Y una de las cosas que tenemos que aprender de Jesús es a poder no solo ganarnos el respeto de ser escuchados, sino que aprender a ser buenos conversadores. Y una de las características de un buen conversador es que es una persona que se dedica primero a escuchar y luego a hablar. Recuerdo una anécdota que me contó mi esposa, está ahí porque yo le dije que me diera permiso de contar esta anécdota. No es nada malo, pero y me corrige si agrego algo que no es. Pero ella me contó que cuando mis suegros fueron a Oaxaca como misioneros, ellos estaban recién llegados, conocieron unos hermanos de la iglesia presbiteriana allá en Oaxaca, y estos hermanos les entablaron una amistad con ellos, y luego estos hermanos fueron a su iglesia y le dijeron a una de las hermanas del ministerio de evangelismo y de visitación de la iglesia que fueran a visitar a mis suegros. Pero en algún punto quizás no les dijeron a estas personas, o no les quedó claro a esta hermana, que mis suegros no solo ya eran cristianos, sino que eran misioneros, pastores. Y entonces esta hermana fue muy fogosa, muy dinámica, quería hablar de Jesús y no se aguantaba las ganas, y entonces fue y dio por sentado y empezó a hablarles de Jesús, y empezó a evangelizarlos y empezó a bombardearlos con versículos bíblicos. Y bueno, mis suegros por respeto no dijeron nada, se quedaban callados. Y hasta el final de la velada, de la conversación, esta hermanita se fue y al final les dijo: bueno, gracias, pues nos resulta. ¿Y ustedes, cómo es que llegaron acá? Les dijo al final, ya cuando se despedía. Bueno, pues nosotros somos misioneros, somos pastores, hemos pastoreado por mucho tiempo. Y la hermana no hallaba dónde meter la cara porque se le caía la cara de vergüenza. Muchas veces como que estamos muy entusiasmados de querer hablar sobre Jesús, pero quizás necesitamos entender que parte del arte de conversar es aprender a escuchar para hacer las preguntas pertinentes, para hacer las preguntas necesarias. Jesús fue llevando a la mujer, fue escuchando la historia de la mujer. Curiosamente, al final del pasaje es la mujer la que toca el tema espiritual. Ni siquiera es Jesús, fíjese, el que menciona el tema espiritual. Es la mujer. Me parece que tú eres un profeta. Nosotros sabemos que vendrá el Mesías prometido y todo eso. Y al final dice: yo soy el que habla contigo. Pero Jesús era un maestro en el arte de conversar. Hermanos, tenemos que aprender a contar las conversaciones, aprender a ser buenos conversadores espirituales y poder escuchar a las personas para partir de la necesidad de las personas. Y esto me lleva al tercer principio. El principio le he llamado existencial. Hemos visto el principio relacional. Construyamos puentes, relaciones, seamos amigos del inconverso. El principio conversacional, aprendamos a contar conversaciones y no solo conversiones. En tercer lugar, el principio existencial, aprendamos a partir de las necesidades sentidas de las personas. Fíjese cómo Jesús habla el tema del agua: dame de beber, le da de beber, y luego la mujer todavía: como tú siendo judío me pides a mí agua, que yo soy samaritana. Bueno, luego Jesús sigue conversando y toca una necesidad sentida. No salta Jesús directamente de una vez al tema espiritual. La mujer empieza en la conversación a sacar lo que había en su corazón. ¿Y qué había en el corazón de la mujer? Bueno, habían varias cosas. Había frustración, había dolor, había desencanto,
5 relaciones frustradas. Y a la relación que ahora tenía, la relación sentimental, no era su marido. Una mujer que no había logrado llenar su vacío existencial, su vacío emocional, no solo con un hombre, con varios hombres, con varias relaciones, y no lograba. Jesús le dice: yo tengo un agua, no es esta física, que sí te va a llenar. El que tomare de esta agua que yo ofrezco no volverá a tener sed jamás. ¿Cuántas personas hay allá afuera que siguen teniendo sed? Y han probado con drogas, y han probado en el alcohol, y han probado en relaciones sentimentales o amorosas, han probado con el dinero, han probado con tantas cosas, pero siguen teniendo sed. Jesús parte de la necesidad sentida y poco a poco lleva a esta mujer a su necesidad más profunda, que es la necesidad de Dios mismo. El resultado de esta historia, usted la conoce, es que la mujer no solo cree en Jesús, confiesa y reconoce que Él es el Mesías prometido, sino que luego va y es la primera gran evangelista de Samaria. Yo a veces me he preguntado, cuando uno llega al libro de los Hechos y uno ve a Felipe evangelizando, y el resultado maravilloso de conversiones de samaritanos que tiene Felipe allá en Hechos 8. Yo a veces me he preguntado si acaso esta mujer, que fue la pionera y la primera en hablar de Jesús como el Mesías a sus ciudadanos, a esos hombres, los evangeliza, y ella fue probablemente la que prepara el terreno para esa gran cosecha espiritual que posteriormente vemos en el libro de los Hechos. Nuestras pláticas no necesitamos comenzar necesariamente desde el punto espiritual. No necesitamos forzar a las personas. Por eso es tan importante el primer principio de ser amigos, porque la relación te da el espacio de poder construir con tiempo. ¿Cómo se construye una amistad? Lleva tiempo. Implica inversión de tiempo, energías, paciencia. Nunca se me va a olvidar en Oaxaca también, cuando la experiencia que tuve con un arquitecto que él no era cristiano. Su esposa era cristiana, asistía a nuestra iglesia, él no era cristiano. No solamente no era cristiano, sino que no quería saber nada de la iglesia. Muchas personas lo habían intentado evangelizar y llevar a la iglesia, pero era muy difícil. Entonces yo pensé en lo siguiente: bueno, ¿qué tal si empiezo simplemente a tratar de construir una relación, una amistad, y ser su amigo? Y que él me vea como tal. Y conversando con él una vez, en una noche, después de la cena, me di cuenta que teníamos algo en común. A los dos nos gustaba el deporte, y a los dos nos gustaba el básquetbol. Y él me empezó a hablar de que los domingos, cuando yo le pregunté, ¿verdad?, sus horarios los domingos y todo, ¿qué hacía él los domingos? Pues él iba a jugar básquetbol el domingo. Ok. ¿Me invita a jugar básquetbol con usted? Además necesito un poquito de ejercicio, ¿verdad? Y así empezó a construirse una relación de amistad con esta persona a través del básquetbol. Ahora, no es que yo me inventé que jugaba básquetbol, a mí me encanta el básquetbol, pero encontré un punto común, y a partir de eso empezamos a ser amigos. Al final, gracias a Dios, terminamos siendo muy buenos amigos. Él es un anciano ahora de la iglesia, pero creo que Dios, dentro de su misericordia y su plan, nos invita con su ejemplo a poder partir de necesidades sentidas para ir llevando a necesidades profundas, como lo hizo con esta mujer. El cuarto principio, para mí, es el principio que baña y atraviesa todos los demás.
Y tal vez no se ve tan claro en este pasaje, pero toda la vida y todo el ministerio de Jesús está marcado por este principio. Es el principio del servicio. Usted me dirá, ¿pero qué tiene que ver esto con el evangelio? Tiene todo que ver. Porque necesitamos entender que aun cuando evangelizamos, lo debemos de ver como un acto de servicio, como una oportunidad de mostrar y modelar nuestra identidad de siervos y de siervas, tal cual el modelo de Jesús, aquel que en Marcos capítulo 10 versículo 45 nos dijo que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida por muchos. La vida y el ministerio público de Jesús estuvo marcado por el servicio. Si no aprendemos esta lección y este principio y no lo acompañamos a nuestra tarea de evangelismo, entonces podemos estar haciendo algo que no se refleja con la actitud y la identidad de Jesús. Aprendamos a ver el evangelismo como oportunidad para mostrar esa identidad de siervos. Hay una frase que se le atribuye a Francisco de Asís, yo creo, que dice: predica todo el tiempo y habla cuando sea necesario. Predica todo el tiempo y habla cuando sea necesario. A mí me enseñaron al revés: habla todo el tiempo, pero a veces necesitamos quizás callar o mesurarnos un poquito, porque a veces no entendemos que predicamos más con nuestra vida, con nuestro testimonio, nuestro estilo de vida. Y si nuestro estilo de vida está marcado, está bañado por el servicio, entonces todo lo que hacemos va a proyectar eso. Por cierto, dicho sea de paso, creo que cuando vemos el evangelismo desde esta perspectiva del servicio, ya no necesariamente se ve como una carga, una obligación o algo que el pastor o los ancianos imponen. Es que tenemos que hacerlo. Si tenemos que hacerlo, pero si somos siervos, no nos va a costar. Además, tiene que ver con el testimonio. Los cristianos somos o deberíamos de ser los principales siervos allá afuera en el mundo, no solo aquí adentro en la iglesia, allá afuera en la sociedad, en tu vecindario. ¿Por qué te conocen las personas? ¿Eres el primero en ser siervo, en servir? ¿O eres el primero en ser servido? Y este es un desafío importante. Cuando hablamos de ganarnos el derecho a ser escuchados, el servicio es sumamente importante. Porque en muchos lugares la gente no nos va a escuchar, no nos va a prestar atención hasta que vea que nos interesamos genuinamente y que aportamos, que servimos desinteresadamente como Jesús lo hizo. Y no necesitamos hacer grandes cosas, mis hermanos. Pequeños gestos, pequeños actos de servicio pueden marcar una diferencia. Había una señora, nosotros en Oaxaca vivimos en un vecindario obviamente católico a más no poder. Teníamos atrás de la casa donde vivíamos, teníamos la capilla, y todos los domingos y sábados sonaba el campanario, y yo creo que hasta más duro le daban a propósito, ¡pam, pam! Y escuchábamos la misa, así que si no íbamos a la iglesia, pues teníamos la oportunidad de escucharla. Es cierto, la misa. Y la gente sabía que nosotros no éramos católicos, nos veían como bichos raros y con recelo. Y recuerdo que había una viejita que era la encargada de la capilla, no era la encargada de limpiar, de estar ahí. Y allá en Oaxaca sucede algo un poquito diferente acá. La basura, cuando se recolecta la basura, uno tiene que ir directamente al camión, ¿no? de la basura. Y nosotros vivíamos en un pasaje que quedaba bien adentro, entonces la basura pasaba sonando, ¿verdad? Y uno tenía que recorrer las cuadras y salir, ¿verdad? Y depositar directamente en el camión de la basura su basura. Y recuerdo que una vez vi a esa ancianita que no podía con la bolsa. Entonces yo dejé mi bolsa y le agarré la de ella y luego le ayudo y voy. Y eso
Dirá usted, ¿eso es una cosa trivial, insignificante? Por supuesto que sí. Pero a partir de esa ocasión yo noté un cambio en ella, un cambio de actitud, una diferencia. ¿Qué tal si nosotros, antes de hablar sobre Jesús, podemos también servir como Jesús sirvió y con pequeños actos de servicio ganarnos el derecho a ser escuchados? El último principio, y con esto termino, es el principio que yo lo llamo el principio comunitario. Y lo que quiero decir con ello es que la conversión se facilita cuando ocurre en el contexto de la vida en comunidad de la iglesia. Es curioso cómo se da el final de la historia de la samaritana, porque si usted nota, cuando esta samaritana confiesa y cree en Jesús como el Mesías, ella se va a su comunidad, pero luego regresa. Y regresa la comunidad o parte de la comunidad de los samaritanos, y regresa y conoce, y Jesús se queda con ellos. Una de las cosas y lecciones que yo he aprendido en esto del evangelismo es que no somos ni llaneros solitarios, y la conversión se da mejor en ese contexto de la comunidad. Nosotros como iglesia, como comunidad, somos luz, somos sal. No solo yo, Gerardo Corpeño, o el pastor Roberto Munguía, o el anciano fulano de tal, o la hermana fulana de tal. No es que somos aislados, individuos aislados, y que solo nosotros hacemos la tarea. Lo hacemos como iglesia. El testimonio lo damos como iglesia. Somos la sal y somos la luz como iglesia. Es probable que necesitemos recuperar un poco esta dimensión comunitaria del evangelio y de ser testigos de Jesús. Termino con una cita, un pasaje que usted conoce también en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 21. La famosa oración sacerdotal, palabras casi de despedida de Jesús a sus discípulos, y es una oración por los discípulos. Pero Jesús no solamente ora por sus discípulos en ese momento histórico, sino por aquellos que vendrían o que vendríamos después de ellos. Y en el capítulo 17, versículo 21 de Juan, está este hermoso pasaje que dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Y miren lo que agrega: para que el mundo sepa que tú me has enviado. Para que el mundo sepa. ¿Cómo el mundo va a saber? A través de la vida y el testimonio en comunidad y del amor los unos a los otros que nos prodigamos, como el cuerpo de Cristo, como el pueblo de Dios. Quiero terminar compartiendo una anécdota muy significativa en mi conversión. Yo me convertí a Jesús cuando tenía 17 años de edad, y recuerdo que fue por unas circunstancias muy críticas. Tuve un accidente automovilístico, y en ese accidente pues estuve muy cerca de ya no contar la historia que estoy contando. Cuando estaba convaleciente, recuperándome en mi casa, mi mamá ya era cristiana, y mi mamá creo que pidió a la líder de jóvenes, en aquel momento era líder, era mujer, y una noche me llegó a visitar el grupo de jóvenes, una representación del grupo de jóvenes. Yo no los conocía a ninguno de ellos excepto a la líder principal. Nunca los había visto en mi vida. Me molesté, sinceramente me molesté un poco cuando los vi, porque me sentí invadido, porque sabía que mi mamá les había pedido que fueran para evangelizarme o para llevarme a la iglesia o al grupo de jóvenes. Pero hubo algo que no se me va a olvidar que yo vi y experimenté esa noche. Había algo en ese grupo
que a mí me llamó la atención. Había una unidad tal en ese grupo y había un gozo que estos jóvenes, una felicidad inexplicable, un gozo que irradiaban, que yo dije, sentí en mi corazón, yo quiero eso que ellos tienen y que ellos proyectan como grupo. Yo tenía amigos, cuates supuestamente, ¿verdad? Cheros, decimos, entre comillas, amigos de parranda, amigos de... Pero yo vi algo diferente. Que sean uno, como tú, oh Padre, y yo en ti, que ellos también sean uno, para que el mundo sepa. La evangelización se da mejor, se propicia de manera natural en un contexto de comunidad. ¿Qué es lo que la gente ve allá afuera de nosotros? ¿Qué es lo que proyectamos? Esto tiene que ver también con la evangelización al estilo de Jesús. Le invito a que incline su rostro y me acompañe a orar. Buen Dios y Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por tu bondad. Te damos gracias por Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro todo. Te damos gracias porque Él es nuestro modelo de vida y de práctica en todas las cosas que hacemos y decimos, incluyendo, por supuesto, la gran comisión y la tarea de evangelización. Señor, ayúdanos a seguir tu modelo. Ayúdanos a construir puentes, a construir relaciones desinteresadas, que aprendamos a ser amigos. Ayúdanos a también, Señor, aprender a ser conversadores como tú lo eras, a romper el hielo, romper barreras y crear conversaciones donde la otra persona se sienta que puede ser abierta, honesta, y que aprendamos a escuchar para poder saber partir de la necesidad y llevarlas a necesidades más profundas, a la necesidad de ti. Ayúdanos también a ser siervos, aprovechar la tarea y práctica de evangelización como una oportunidad para mostrar esa identidad de siervos a la imagen tuya. Y ayúdanos a evangelizar también en el contexto comunitario, como pueblo tuyo, como tu iglesia, como tu cuerpo, para que el mundo sepa y te conozca como el verdadero Dios, el verdadero Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.